un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a un programa más del Atrio de los Gentiles que se transmite todos los martes. Tienes una cita con nosotros a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy está con nosotros la licenciada Vilmaris Quiñones, debateadora emergente ahí por la doctora Yaira Ortiz. ¿Cómo estás, Vilmaris? Saludos, Juan. Gracias por tenerme aquí. Como dijo mi compañero, soy Vilmaris Quiñones Cintrón, decana asociada de la Escuela de Derecho. Y para mí es un honor estar en esta tarde en este lugar para poder tener esta conversación con el señor Antonio Martorell. Hoy tenemos, ¿verdad? Hoy nuestro estudio se viste de gala, ¿verdad? Porque recibimos a el artista Antonio Martorell. Y cuéntanos un poco, ¿verdad? De lo que es Antonio Martorell. Sí, tenemos aquí una cortísima biografía porque sabemos... Qué bueno. Qué bueno, porque las largas biografías no las escucha nadie. Porque sabemos que tiene una extensa carrera muy destacada en Puerto Rico y internacionalmente. Tenemos que nació... ¿Le puede decir la fecha o no se puede decir el año? Yo soy muy orgulloso de mis 84 años. Ahí está, del 1939 en San Juan, Puerto Rico, pero actualmente reside en Ponce. Estudió diplomacia en la Universidad de Georgetown y al completar sus estudios en este campo decide dedicarse a las artes. En plural, las artes, porque se ha destacado como pintor, dibujante, escultor, grabador, creador de instalaciones, diseñador de escenografía y vestuario, escritor, ilustrador y profesor, además de ser conductor de programas de radio y televisión. Así que ha sido un artista que se ha desarrollado en todas las facetas. Así es, fíjate, y conocemos mucho, ¿verdad?, de las obras ¿verdad? Y ahí está una página, ¿verdad?, de Antonio Martorell, pero queremos preguntarle, ya que está aquí con nosotros, ¿quién es Antonio Martorell? Eso quisiera yo saber, porque después de escuchar esas retraídas de oficios, profesiones y vocaciones, es difícil. Yo diría que Antonio Martorell es alguien que trata de emerger de muchos intentos del quehacer humano. Y es el quehacer porque es hacer lo que me provoca. Es el trabajar, es la labor creadora la que es mi norte. Así es que nunca me he sentido completo ni a gusto solamente en un desarrollo de creación, porque dentro de la creación y los placeres que conlleva, mi preocupación final siempre es la comunicación. Ya. Una creación de por sí no está completa hasta que no logra comunicarse. Por ejemplo, aquí estamos en un estudio de radio con unos micrófonos, unos técnicos, debidamente protegido el sonido, pero lo que digamos aquí no está completo aquí. Se completa cuando alguien nos escucha. Ya, claro. Cuando esta grabación va al aire y cada radioescucha pone atención, si logramos conquistar su atención, eso es, ¿verdad? Y entonces va a crear su propia versión de lo que escucha. Pero ese destino desconocido es la verdadera ambición de todo arte. Y a eso me he dedicado buscando distintos modos de llegar a ese desconocido. Claro, claro. Cuéntenos un poco más bien de su infancia y cómo esa infancia nutrió el artista que hoy Martorell. Bueno, mi infancia no fue nada diferente de la infancia de todos los niños de mi edad y mi lugar. Nací en Santurce,
en un barrio que se llamaba El Condadito, que estaba situado entre el condado y la playa del condado y la avenida Ponce de León. Era una etapa intermedia en todos los sentidos, porque las residencias próximas a la playa era de la gente acaudalada. Entonces, según iba partiendo de la playa, acercándote a la Ponce de León, que era un área más bien comercial, pues habían viviendas más modestas. Luego que se pasaba la Ponce de León, y ya bajaba literalmente una cuesta hasta llegar al Mangle y al Fanguito, que se llamaba entonces el barrio más pobre de Santurce. Yo nací en una familia pequeñísima clase media, porque era una clase emergente entonces, y tuve las oportunidades que tenían los niños de entonces. Asistí siempre a la escuela pública, pero debo decir que era una escuela pública excelente. Yo estuve en escuela pública toda la vida, hasta mis grados universitarios. Mi primer año de universidad lo hice en la UPR en Río Piedras, y luego ya me fui becado a Georgetown en Washington. Pero yo aprecié mucho esa escuela pública de entonces. Imagínate que en escuela superior yo tuve 2 años de francés, que eso ahora ni pensarlo. Entonces era una educación privilegiada, wow, sí, debo decir. Así que me beneficié de esa época, y también tenía unas tías, particularmente una tía muy dada a la cosa cultural, que detectó mis primeros intentos de dibujo como cualquier otro niño. Todos los niños dibujan, todos los niños son artistas, todos los niños son actores, todos los niños son poetas. El problema es que luego van coartando tus posibilidades de expresión, porque la educación tiene una manía de ser restrictiva, de orientarse a la especialización. Pues claro, en el sistema en que vivimos se paga más por los servicios especializados, y por lo tanto la educación se orienta así, a conocer mucho de muy poco y muy poco de mucho. Así que, pero esta tía, que se llama la tía María, pues me hizo tomar unas clases en la maestra de dibujo del barrio, que iba los sábados a un patio a dibujar. Y entre una cosa y otra, y en la escuela también había clases de dibujo. O sea que yo hacía dibujo en la pizarra, pero nada particular. Debo decir que ya en mi adolescencia me ilusioné con el arte, y en una ocasión se me ocurrió decirle a mi madre que yo quería ser artista, y ¿para qué fue eso? Pegó el grito en el cielo. Sí. Y dijo, pero te vas a morir de hambre. Oh, wow. Y yo era un niño gordito. Comía, pero hasta el delirio. Entonces, debo decir que eso aplazó mi carrera artística por más de 10 años. Porque pánico me entró. Pero uno nunca sabe para quién trabaja. Y cuando estaba haciendo estudios de diplomacia en Georgetown, que era una universidad exclusiva, ¿verdad? En términos de los estudiantes de allí eran todos hijos de familias ricas y poderosas, presidentes de república, embajadores, empresarios muy exitosos. Entonces, para compensar un poco la beca que yo tenía, pues de vez en cuando hacía retratos a las novias de mis compañeros de estudio, que tenían unas novias espectaculares, hasta starlets de Hollywood. Y con eso, con lo que me pagaban, de vez en cuando comía mejor.
Así es que me di cuenta, pero espérate, si yo aquí de estudiante como mejor cuando hago unos retratos, yo no me voy a morir de hambre. Y como mi vocación real, primaria y verdadera era el arte y la comunicación, terminé mis estudios diplomáticos porque no me quedaba más remedio, tenía que cumplir con una beca, y aunque estaba totalmente desilusionado de sus estudios, porque lo primero que hicieron los jesuitas, que son magníficos profesores, me enseñaron demasiado bien lo que es el balance de poder político, industrial, militar, y que el arte de la diplomacia, de verdad, lo que es conseguir por medios pacíficos lo que no se logra conseguir por la guerra, y si los pacíficos no funcionan, pues vamos a la guerra. Claro. Y yo como que eso no me gustó. Y teniendo literalmente en mis manos la posibilidad de ganarme el pan y algo mejor pintando, pues terminé mis estudios, complací a mi madre con un diploma de diplomático y ya me fui a estudiar pintura. Y hasta el día de hoy, y no me he muerto de hambre. ¿Verdad que sí? Esa frase de te vas a morir de hambre se escuchaba antes y todavía Sí, sí. al día de hoy. Pero lo que pasa es que ahora, fíjate, cuando yo empezaba, cuando yo era niño y adolescente, en Puerto Rico no había ningún museo. Okay. Para empezar, tampoco había una escuela de arte. La Universidad de Puerto Rico tenía un pequeño departamento de artes plásticas, pero todavía todo lo que se relacionaba con las artes plásticas estaba en el futuro. Ya. Y yo estaba en el pasado. Qué bien. Se nos adelantó ya unas preguntas Uy, sí. que teníamos, pero luego que usted hace esa transición a las artes, entonces, ¿a dónde le lleva la vida? ¿Lo lleva a España primeramente o hacia dónde se dirige? A España tuve la suerte que don Luis Ferrer, que era tío de un queridísimo amigo mío, cuando yo regresé de Georgetown, ya decidido a orientarme al arte y quería ir a España, mi amigo me dice un día, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a visitar a mi tío, don Luis? Y le enseñamos las cosas que tú haces. Y quién sabe, si a lo mejor te puede dar una beca. Y yo, bueno, pues no se pierde nada con tratar. Claro. Y eso hicimos. Metimos 2 o 3 lienzos, no, eran como 10 o 12 lienzos en el baúl de su carro, y vinimos al viejo Museo de Arte de Ponce, en la calle Cristina, donde comenzó todo. Sí. Y allí estaba don Luis, martillo y clavo en mano, colgando, por supuesto, un desnudo trasero femenino maravilloso de, creo que era Sorolla, que todavía está en la colección. Y nos recibió muy cariñoso, quería mucho a su sobrino, y don Luis tenía y conservó hasta el final una voz muy recia, a veces atronadora. Y recuerdo que me dijo, bueno, déjame ver qué tú has hecho. Y allí yo tímidamente le mostré las cosas que yo hacía, que realmente no eran muy buenas. Eran trabajo de aprendiz, una cosa muy, muy elemental. Entonces los miró detenidamente y me dijo, ¿y qué tú quieres hacer? Y yo, pues yo quiero pintar. Me dice, ¿y dónde quieres estudiar? Y yo, pues en Madrid. Y me dice, ajá, pues, a ver, pasa la semana que viene por mis oficinas en San Juan, que allí te vamos a dar un cheque para becarte por 1 año en Madrid. Wow. Y dije, pues está bien. Y así comenzó todo. Wow.
Háblenos un poco de sus obras, ¿verdad? En la pintura. ¿Cuál es su preferida? La próxima, la que no he hecho todavía. La que es tan solo una ilusión, como diría el bolero. Qué bien. Yo estaba escuchando una entrevista que usted realizó con Mirna Casas y usted habla de que un artista es más bien un mirón, que se nutre de estar mirando para poder entonces luego de esa inspiración que recibe producir una próxima pintura. Estuvo muy interesante. Bueno, yo creo que eso se puede decir de todo artista, del escritor, del músico, del danzante, porque lo primero que tiene que desarrollar un artista es su percepción. Es partiendo de la percepción que luego la imaginación desarrolla un posible producto de esa mezcla mágica entre lo que uno percibe y lo que luego uno imagina, que imaginar no es otra cosa que crearse imágenes, la mayor parte de los casos mentales, pero que el artista plástico logra plasmar en algo tangible, llevar esa imagen de la imaginación a un lienzo, un papel, una madera, lo que fuera. Yeah. Y ese sin duda es un privilegio y sobre todo, y debo enfatizar eso, un gran placer, el placer de hacer. Y el placer además de uno ganarse la vida haciendo lo que quiere hacer y gozando, y luego haciendo gozar a los demás. Eso de por sí es un privilegiazo, ¿no? Somos, yo creo que los artistas tenemos realmente una posición extraordinaria de privilegio que se paga caro, debo decir también, porque no es fácil ganarse la vida con ese privilegio. Ok, sí. Hay artistas que se enfocan en un motivo para realizar sus obras. Me surge aquí la pregunta de si Antonio Martorell se plasmó en algún motivo de inicio y luego se expandió, o cuál es el motivo, ¿verdad? Ahorita le hice la pregunta, ¿cuál es su preferida? No hay una preferida, es la próxima. Mira, son muchos los motivos, porque yo tengo una curiosidad insaciable. Para comenzar, uno hace su trabajo partiendo de lo que le gusta y lo que le disgusta. Uno reacciona a la realidad circundante. Y siendo Puerto Rico un lugar tan conflictivo, hay muchas cosas con las cuales uno tiene conflicto. Así es que gran parte de mi trabajo es un arte político donde confronto, analizo y utilizo el panorama político como motivo de mi trabajo. De ahí que hice La Baraja Alacrán del año 1968 con motivo de las elecciones de entonces. En el 2012 hice El Bestiario Político Puertorriqueño, rompecabezas, también partiendo de la realidad política de ese momento y los partidos políticos en esa contienda. Pero hay también otras constantes. A mí me gusta mucho hacer retratos. Hago retratos porque el retrato es un modo muy particular y directo de conocer al otro. O sea, pararse frente a una persona y establecer una relación donde uno hace lo posible y lo imposible por captar no solo su imagen, sino su sentir, su pensar. Es una especie de radiografía espiritual. Entonces, yo lo disfruto mucho. Y creo que el retratado también lo disfruta, porque para que sea
una buena relación tiene que haber un toma y dame. ¿Es recíproco o no es? El retrato es un éxito si el retratado logra verse y reconocerse, o sea, conocerse nuevamente en un modo distinto en ese espejo que no es un fiel reflejo de la realidad. Es un reflejo ya matizado por el conocimiento del otro. Y el proceso que se da, por eso es un proceso dinámico. Bueno, ahora mismo tenemos, si quieren ver, en el viejo museo de Ponce, que es ahora Centro Cultural de Ponce, hay una exposición que es el retrato que hice de Luis Ferré en el año, creo que fue en 97, o por ahí, sí, más o menos por ahí fue. Y allí está el cuadro final con todos los dibujos preparatorios. Fue una gran aventura, tanto para él como para mí, y lo gozamos muchísimo, porque Luis Ferré y yo teníamos serias diferencias ideológicas, pero grandes afinidades artísticas. Claro. Y eso nos daba amplio campo para dialogar. Sí, ciertamente el arte puede unir pueblos, culturas, rompe divisiones y al fin y al cabo, pues, el arte nos une a todos. Así mismo es, así mismo es. Se nos acabó el tiempo en esta primera la sección, pero vamos a seguir, pedimos, ¿verdad?, que no se retiren, porque vamos a conocer ahora sobre el taller que tiene en la playa, vamos a preguntarle sobre qué es eso del taller Alacrán, ¿verdad?, y todas los objetivos que está ahora mismo teniendo, ¿verdad?, Antonio Martorell. No, regresamos en breve, no se vayan. Regresamos pronto. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles y hoy estamos conversando con el artista Antonio Martorell. Ahorita en la pausa nos quedamos con esa intriga, ¿verdad?, de qué fue ese taller Alacrán, y queremos preguntarle de dónde sale esa iniciativa y por qué el nombre. Fíjate, eso me trae a una pregunta que quiero hacerle yo a ustedes, porque desde que me invitaron a participar de este programa radial, me he preguntado por qué el Atrio de los Gentiles. ¿Qué quiere decir ese título? Porque es muy sugestivo, pero me gustaría que ustedes me lo precisen. Claro que sí. Fíjate, este es un espacio, ¿verdad?, para atraer personas, ¿verdad?, que han aportado a Puerto Rico y a las comunidades, y queremos, ¿verdad?, darlo a conocer a todos los radioescuchas, ¿verdad?, y más bien en eso, este espacio, ¿verdad?, de los micrófonos para los artistas, para los deportistas. Aquí hemos traído cantantes, hemos traído profesores, hemos traído doctores. Así que este es un espacio para que podamos dar a conocer los personajes que han aportado a Puerto Rico. O sea que entonces debo interpretar la palabra gentiles como sinónimo de gentileza. Claro que sí. O sea que ustedes consideran a los invitados como yo gente gentil, gente que ofrece algo, que lo hace generosamente. Me parece estupendo. Nunca me habían halagado tanto. O sea que soy, por el hecho de estar en este programa, ya soy, como se decía antes, casi un título de nobleza, un gentil hombre. Hombre. Pues muy agradecido, no sabía que iba a recibir un título nobiliario en un programa de radio, pero qué bueno. Pues mira, la pregunta a la cual correspondí con otra tiene que ver el taller, el Tajo del Alacrán inicialmente, porque mi taller gráfico, nuestro taller gráfico, que siempre fue un taller colectivo, parte a su vez de un taller colectivo de teatro
que se titulaba El Tajo del Alacrán, que tenía un origen nada gentil, sino todo lo contrario. Nosotros establecimos ese grupo de teatro porque queríamos, en más de un modo, dar un tajo, hacer un acto de agresión en una sociedad que creíamos que necesitaba desesperadamente una toma de conciencia, un traer a la atención. Y había en ese momento en Santurce, precisamente en uno de los barrios donde luego se estableció el Taller Alacrán, que fue un resultado posterior del grupo de teatro El Tajo del Alacrán. Se daba en esos barrios, decían, yo nunca lo presencié, pero era la leyenda urbana del momento, unos tajos que se daban aplicando una navaja, esas navajitas se llaman navaja Yen, una Yen, que es la Yen, que era la marca, ¿verdad? Se colocaba paralela, dos de ellas paralelamente en una cajetilla de fósforo, de tal modo que cuando se daba un tajo con esa navaja portada así clandestina y mortalmente en una cajetilla de fósforo, creaba unos tajos paralelos, pero como era curvo, la intención, la acción de cortar en el rostro dejaba una huella que al coserse configuraba la silueta de un alacrán. O sea, esa era la idea. Queríamos cicatrizar en el rostro de la sociedad algo que les recordara de los males de esta sociedad. Y creo que éramos bastante efectivos el tiempo que duró. Cuando no es que se disolviera, pero sí se atomizó un tanto el grupo y ya yo encontré un camino más propio en ese momento para mis inclinaciones gráficas. Establecimos el taller Alacrán, que es un taller predominantemente de productos gráficos, carteles, pero no se limitaba a ello. Hacíamos joyería de papier maché, hacíamos telas diseñadas con motivos taínos, hacíamos todo tipo de cosas, de eventos, pero principalmente gráficos, impresos. Así que ese taller duró unos cuantos años, y lo que comenzó como una actividad predominantemente artística con unas motivaciones sociopolíticas se convirtió en un taller de aprendizaje, porque yo a mi vez había sido un aprendiz en el taller de gráfica del Instituto de Cultura puertorriqueña, bajo la guía de dos grandes artistas y estupendos maestros, mis mentores principales, Lorenzo Mar y Rafael Tufiño. Así que cuando yo decido establecer mi propio taller, en cierto modo, impulsado por mis maestros, crear un taller comunitario, al igual que el de ellos era comunitario, pues yo era uno de muchos aprendices. Pues allí creé mi primer taller independiente comunitario, y que fue el primero de muchos, porque desde entonces, donde quiera que he vivido y en las instituciones que me han invitado, universidades en distintos países, lo que hago es convierto el salón de clases en un taller. Porque el único modo en que yo sé enseñar las artes es el modo como las aprendí, que fue en comunidad, en taller, dedicándonos a hacer cosas muy precisas con una finalidad comunicativa y con la ayuda de unos compañeros. Y eso es lo que sigo haciendo y estoy haciendo ahora mismo en el taller de la playa, aquí en Ponce, donde ya llevo 30 años.
Y ahí es que quiero, ¿verdad? Saber cómo llega a Ponce. Bueno, mira, llevo a Ponce casi en situación muy similar a como llegué la primera vez cuando mi amigo Félix Aguayo me trajo a conocer a su tío Luis Ferré Aguayo. Y llegué a Ponce porque ya invitado por el Museo de Arte de Ponce a hacer una exposición individual, necesitaba un lugar amplio donde hacer un dibujo de dimensiones heroicas, partiendo de un motivo igualmente heroico, la Ceiba de Ponce. La Ceiba de Ponce ya estaba dando primeras señas de agonía porque le habían cegado la fuente nutricia que era el río Portugués, cuando canalizan las aguas. Y ya estaba dando señas de que moría. Yo quise aprovecharla y yo quería hacer un dibujo grande, de más de 100 pies, que se extendía como troncos, raíces, ramas, y iba a colgar en el Museo de Arte de Ponce en una exposición titulada La casa en el balcón y la arboleda perdida. Entonces me enteré por mi amigo Humberto Figueroa de que en la playa de Ponce había un taller de carpintería de don Norberto Cruz, un señor que probó ser una maravilla de persona, que había alquilado anteriormente a otro artista la mitad de su taller con un propósito similar al mío. Bueno, lo alquilé, lo utilicé de taller, allí hice el dibujo que luego se colgó en el Museo de Arte de Ponce. Don Norberto, yo me enamoré del lugar, de la luz de Ponce, de la gente de la playa de Ponce, de su actitud amistosa. Era muy parecido, y es todavía la playa de Ponce, al Santurce donde yo me crié en la década del 40. Así es que llegué allí y encontré mi casa. Cuando don Norberto, que yo conservé el taller mucho después de haber terminado mi exposición, por 2 años fue taller y almacén, la mitad del taller. Don Norberto me salió a vender el taller y le arranqué la mano. Dije, no, sí, lo quiero. Me quiero ir de aquí. Fui al banco, por supuesto, conseguí que me prestaran dinero y hasta el sol de hoy. Así que fue de las decisiones más sabias que he tomado de eso hace 30 años. Luego, cuando yo seguía siendo artista residente de la Universidad de Puerto Rico en Calley, todavía lo soy. Pero a raíz de un incendio malicioso en mi casa, en los terrenos de la universidad en Calley, decidí ya mudarme con todo. Y desde el año 2007, desde el año 90, yo alquilé en el 92, compré en el 94 y me mudé ya con todo en el 2007. En total llevo más de 30 años en la playa y aquí en Ponce y estoy feliz. De aquí me sacan con los pies para adelante. Me encanta Ponce, he encontrado el lugar hecho a la medida de mis necesidades en este momento de mi vida, ciertamente. Qué bien. Qué bueno. Si alguien está interesado en visitar ese taller que usted tiene en la playa, ¿se podría coordinar algún recorrido, alguna visita? Oh, sí, hay una agencia que funciona muy bien, turístico-cultural, que se llama Boyant, Boyants, que organiza unas visitas a mi taller, un domingo sí y un domingo no, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, y han sido llevamos casi un año haciéndolo, salvo cuando tengo viajes, ¿verdad? O que algún
algún compromiso que no puedo cumplir con ese calendario. De hecho, este próximo domingo tenemos una visita. Digo, no sé cuándo va al aire este programa, pero ciertamente, pero pueden consultar en la plataforma, en la red Voyant, y ahí tiene toda la información. Ellos coordinan la cantidad de personas, que nunca es mayor de 30 personas, hacen el cobro y todo, y yo lo recibo con mucho gusto. Qué bien, qué bien. Hablando de compromisos, sabemos que recientemente usted recibió la Medalla Nacional de las Artes por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aquellos que no conocen de esta medalla, es un premio que se le otorga a artistas, filántropos, y es considerado el más alto honor concedido a un artista de los Estados Unidos. Cuéntenos cómo fue esa reacción cuando usted recibió esa noticia y su experiencia ya recibiendo la Medalla Nacional de las Artes. Bueno, lo primero fue una sorpresa, porque yo no me lo esperaba ni soñarlo. Me llaman de Washington, primero me llama una secretaria diciéndome, lo van a llamar dentro de media hora, a ver si está usted disponible. La señora María Rosario Jackson, directora de la NEA, National Endowment for the Arts, quiere hablar con usted. Y yo, bueno, ¿qué tendrá que hablar, verdad? Pero como yo me relaciono mucho con el mundo de las instituciones culturales, tampoco me pareció tan raro. De seguro que necesitan un favor, que vaya a dar una charla a algún lado, bueno, una cosa de esa. Así es que, pues, me dice, le llamo porque para anunciarle que usted va a recibir la Medalla Nacional de las Artes por este año. Y yo por poco me caigo al piso, ¿no? Y digo, yo dije, pero venga acá, señora, usted está bromeando. Esto no puede ser en serio. No, esto es una cosa muy seria. Me dijo, esto es, además, es un premio por todo su desempeño de una larga carrera que le estamos agradeciendo con esto. Digo, pero ¿a quién se le ocurrió? Sí, pues yo todavía decía, pero todavía, ¿verdad? Tengo mis serias dudas cómo es. Entonces ella, muy gentil, empezó a explicarme que no, que hay unos procesos que cualquiera puede nominar a cualquiera, pero que entonces pasa una serie de comités donde se va filtrando y pesando los méritos de los candidatos, unos candidatos sin saber que uno lo es. Entonces, me dice, entonces cuando ya se tiene la lista final, eso se entrega a Casablanca. Y allá en Casablanca tienen la potestad de quitar y o añadir. Ellos tienen poder de veto, el veto presidencial, y tienen poder de añadir. Y después, ahora sí que estoy más sorprendido todavía, porque harto conocido, ¿verdad?, mi diario independentista, y que he sido militante en más de un modo. Así es que, bueno, pues definitivamente como que los tiempos están cambiando. Pero pues está bien. Me dice, ¿usted acepta? Digo, claro que sí acepto. Sí, vamos para allá. Así es que así se resolvió eso. Pero luego he tenido tiempo para reflexionar. Y viendo allí el panorama una vez en la ceremonia, yo creo que por primera vez los seleccionados, tanto los humanistas como los artistas, porque éramos 20 y pico entre unos y otros, nunca pudo haber sido más diverso el panorama en términos étnicos, de orientaciones artísticas, de orientación sexual, de campos diversos del quehacer artístico, lingüístico. Había allí de origen asiático,
de origen latino o de afroamericano, lo que llaman ahora Native American, indígenas americanos. Entonces yo miraba hacia alrededor y dije, pero esto es un mundo nuevo, ¿verdad? Porque definitivamente los tiempos cambian, algo, no del todo, no tanto como uno quisiera, pero por lo menos hay una orientación más democrática, más inclusiva, más de aceptar la diversidad como norma y no como excepción. Entonces me puse a pensar, todavía me dije, bueno, pero esto lo hice después, he venido pensando de esto después de la ceremonia también. Bueno, ¿por qué estos dos puertorriqueños? Porque Feliciano, que desgraciadamente no lo pude conocer personalmente, pero que yo lo reconozco casi como familia, porque es un artistazo con quien todo puertorriqueño y no puertorriqueño se identifica, porque su música vivimos con ella. Él no pudo ir porque estaba en Honolulu, del otro lado del planeta, y no podía asistir. Bueno, dos puertorriqueños que ambos nacidos en Puerto Rico, y Feliciano vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, allí hizo carrera, y yo, que nacido y criado aquí, pero que he pasado temporadas muy largas en Estados Unidos, y que desde los años 60 he estado viajando y viviendo consecuentemente en distintas ciudades y comunidades boricuas de la banda ya, y haciendo causa común con la diáspora. Parte de esta reflexión la hago a partir de que en la recepción que siguió a la ceremonia me encuentro con una señora que no reconocía el nombre, pero sí el rostro, y me dice, Martorell, dijo, perdone que no me recuerde su nombre, pero sí, nos conocimos en Corpus Christi, en Texas, en los años 80, cuando yo asistía a reuniones de activismo latino, cultural, político, social. Me dice, usted no sabe, dimos una lucha ahí para que usted fuera el candidato, y después, por fin ya tengo más o menos unas pistas de por dónde vinieron los tiros. Y eso me percaté entonces y ahora de que le debo en gran medida este reconocimiento de la NEA y otorgado por el presidente de los Estados Unidos al mollero político de la comunidad boricua y latina en Estados Unidos. Porque cuando en Puerto Rico, a pesar de que somos los puertorriqueños mayoría todavía en nuestro país, esa mayoría está ahora flaqueando porque tenemos una invasión nueva cada vez mayor de extranjeros comprando la mitad de la isla porque la otra no hay quien la compre. Entonces, la diáspora en Estados Unidos nuestra tiene un poder político mucho mayor que la que tenemos aquí, donde todavía somos súbditos coloniales con limitados derechos políticos y humanos. Y eso está claro, y allí lo dije y se puso en pantalla porque me pidieron mi opinión y yo la di porque nunca me la he callado. Entonces me di cuenta de eso, que en ambos casos, en el caso tanto de Feliciano como mío, le debemos esto a que reconocimos la importancia de nuestra diáspora, y la diáspora también nos reconoció a nosotros. Qué bien, qué bien. Porque desde los años 60 yo vengo viajando a Estados Unidos y haciendo causa común con nuestra gente allí, porque yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo tengo una memoria dinosaurica. Cuando yo me criaba, los puertorriqueños de la banda ya eran vistos como casi parias, gente que porque había unos prejuicios tanto raciales, económicos como políticos. Entonces, pero eso, yo me di cuenta de eso muy temprano, hice causa común con ellos. Y yo creo que esto en gran medida es un reconocimiento de esa solidaridad. Martorell, a su edad, y usted orgulloso de su edad,
¿qué recomendación le puede dar a las nuevas generaciones que desean pues, destacarse en el mundo que trabajen. Claro, digo eso partiendo de una posición ventajosa porque yo relativamente temprano en mi desarrollo descubrí un trabajo placentero, un trabajo donde yo me realizo como persona y como comunidad. No todos tienen ese privilegio. Desgraciadamente, gran parte de los mortales aquí y donde quiera trabajan en algo que no es un placer y muchas veces es una tortura, que se pasan mirando el reloj para ver cuándo pueden salirse para su casa y salir de la esclavitud laboral. Pero todo trabajo puede ser creador si uno lo asume como tal. Algunos más difícil que otros. Pero debo decir que también que los que tengan una vocación artística, que la aprovechen, que se decidan a lanzarse a riesgo de un hipotético pasar hambre que nunca es tal si uno se las arregla más o menos. Yo tuve que esperar más de lo que hubiera querido para lanzarme, pero esa decisión laboral, el escoger porque no tiene que ser un artista, cualquiera persona que se desempeña en un trabajo donde obtienen satisfacción dando un servicio y recibiendo adecuada compensación, eso es creación. Y eso es motivo de placer. Por eso es muy importante la opción laboral. Bueno, Vilmary, se ha acabado el tiempo y que mucho hemos aprendido, ¿no? Sí. Darle las gracias a Antonio Martorell por su disponibilidad de estar aquí con nosotros en este programa El Atrio de los Gentiles. Y tenemos una cita a todos los que nos están escuchando y viendo el próximo martes a las 3 de la tarde, donde te esperamos con un episodio más de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerme por fin un gentil hombre. Hasta luego. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.